Olá, boa noite a todas e boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao primeiro webinar da série Clínicas em Diálogo, a jornada preparatória para o 4º Fórum Nacional de Clínicas. Meu nome é Cássia Nakano, eu sou responsável pelo Programa de Clínicas da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e também faço parte da comissão organizadora do 4º Fórum Nacional de Clínicas. Hoje, eu e a Janaína Gomes, que é coordenadora da Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama, da Faculdade de Direito da USP, teremos a honra de iniciar esta série recebendo uma convidada muito especial, que é a professora Renata Lazarte, da PUC do Peru. Muito obrigada, Renata, por aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco, para tratar de um tema que possivelmente será um dos mais centrais neste Fórum de Clínicas, que é a construção e a atuação em rede entre clínicas. Antes de passar a palavra para a Janaína, para que ela apresente o tema deste webinar e também a nossa convidada, eu gostaria de dizer que a ideia desta série de webinars, ela surgiu da transformação, do adiamento e também da conversão para o modelo online do nosso 4º Fórum de Clínicas, Estava programado inicialmente para acontecer presencialmente no mês de junho deste ano. E agora vai acontecer nos dias 5 e 6 de novembro, de forma 100% virtual. E com essas mudanças, as oficinas do programa original do Fórum, elas foram diluídas e vão ser oferecidas ao longo dos meses que antecedem o evento, mas mantendo os mesmos objetivos do plano original, que é trazer temas, ferramentais e casos que sejam relevantes, que sejam úteis e sejam aplicáveis às clínicas em geral. E além disso, embora nós estivéssemos muito ansiosas por uma confraternização presencial e calorosa em São Paulo, a conversão para o formato online possibilitou a participação de palestrantes e debatedores de clínicas de outras regiões e até mesmo de outros países, como é o nosso caso hoje, recebendo aqui a professora Renata. Então é com esse sentimento de abertura, de cooperação e de muito orgulho que eu gostaria de inaugurar as atividades do 4º Fórum Nacional de Clínicas e passar a palavra para a Janaína. Obrigada. Bom, boa noite, Cássia, boa noite, Renata, boa noite a todos e a todas que nos veem hoje. É um prazer começar essa jornada, desses nossos encontros virtuais. Agradeço demais a parceria que a FGV e a Clínica Luiz Gama instauraram nesse momento, para a realização desse evento que já teve aí o seu reagendamento, e agora a gente tem o nosso momento que começa agora com esses encontros, e dia 5 e 6 de novembro nós nos vemos para o evento, para as conferências que nós vamos organizar. Então é um prazer estar aqui, e a gente queria também contar aqui como o legado do nosso evento, como um espaço que a gente espera que se perpetue após esse encontro desse 4º Fórum de Clínicas. A gente pretende que o site do evento se transforme numa plataforma colaborativa de clínicas, um espaço que vai ser denominado Rede de Clínicas Jurídicas, e no qual nós e todas as clínicas que fazem parte, que estão compondo esse movimento clínico no Brasil e que a cada dia aumentam, a gente tem inclusive a impressão que nesse último semestre mais clínicas surgiram, que todas elas possam ter um espaço de troca, um espaço de conexão, de articulação, e nesse espaço todas as clínicas e todos os grupos que atuam de alguma maneira clínica são mais que bem-vindos. E a gente pensou numa forma de contemplar as clínicas por meio da inscrição delas na nossa plataforma, o que nesse momento pode ser feito por meio da submissão de pôsteres. Então, até o dia 15 de outubro, as clínicas que se inscreverem na modalidade pôster, apresentando seus trabalhos, ou mesmo aquelas que ainda estão em momentos incipientes de atuação, são bem-vindas para se inscreverem e fazer parte desse espaço de trocas com a gente. Bom, sem mais delongas, coloco a nossa equipe à disposição. Quero agradecer os nossos apoios. Esse evento ele é apoiado pela CAPES, ele é apoiado pela Oak Foundation, ele é apoiado pela Andep, e ele conta com uma estrutura. Nós temos 3 valiosas ajudas na nossa equipe, a Flávia, a Verônica e o Alan, que são alunos da clínica e que têm feito esse evento possível. Então, sem mais delongas, eu quero agradecer à professora Renata pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Ela tem formação em direitos humanos e direitos fundamentais,
atua com uma clínica de direitos humanos no Peru e vai contar para a gente um pouco da sua experiência com a atividade em clínica e com a atividade da Rede Latino-Americana de Clínicas. Então, Renata, é um prazer estar aqui com você, obrigada pela sua disponibilidade e estamos ansiosos para te ouvir. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí, escuchamos. Bueno, sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, yo quería empezar agradeciendo a la profesora Yanaína Gómez por la invitación. La verdad es que siempre es un placer poder compartir estos espacios y encontrar además aliados y aliadas. Yo siempre digo que los profesores clínicos somos un poco los profesores raros en las facultades de Derecho, y creo que nos reconocemos mucho también cuando nos encontramos y nos identificamos con la forma de ver el ejercicio de la profesión. Así que para mí siempre es una de las cosas que más disfruto es poder estar en estos espacios y siempre aprender muchísimo de las experiencias de estudiantes y de profesores clínicos. Yo quería comentarles un poco ahora la experiencia de la Red Latinoamericana de Clínicas Jurídicas de Acciones de Interés Público. Yo en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú tengo a mi cargo la Clínica de Derechos Humanos y Personas con Discapacidad, pero además la Facultad de Derecho en este momento integra junto con el ITAM de México y la Universidad del Rosario de Colombia, integra la Secretaría Técnica de la Red Latinoamericana de Clínicas Jurídicas de Interés Público, y entonces quería contarles un poco la experiencia, la historia de esta red, la experiencia que yo he tenido desde que he podido participar un poco más activamente en ella, y cuáles creo también que son algunas de las posibilidades de trabajo que permite justamente esta articulación en redes que he hecho yo, por ejemplo, desde mi específica clínica, aprovechando, digamos, estas redes y estas alianzas con otras clínicas en el marco de la red, y también cerrar un poco acerca de cómo las clínicas hemos tratado de afrontar este contexto de pandemia en el que nos encontramos. Además, Perú creo que es uno de los países que está teniendo políticas más restrictivas. Tuvimos más de 100 días de aislamiento obligatorio, en donde nada funcionaba, el Estado no funcionaba, y teníamos que dar clases de clínica también en ese contexto. Entonces, les voy a contar a modo de cierre un poco cuáles son las acciones y un poco los aprendizajes también que hemos tenido en este proceso en el marco de la enseñanza clínica. Entonces tengo una brevísima presentación, que no sé si me pueden, no sé si ya se está viendo, o todavía, si me pueden ayudar compartiéndola. Ahí está. Bien, entonces, como les decía, vamos a hablar un poquito acerca del trabajo clínico en redes, y concretamente la experiencia de la Red Latinoamericana de Clínicas Jurídicas de Interés Público. Pase la siguiente, por favor. Bien, entonces la red surge en los años 90 en el marco de lo que podríamos llamar el boom de la educación clínica en América Latina, que inicialmente llega a América Latina promovida por la Fundación Ford, que hizo bastantes esfuerzos, principalmente en Argentina, en Chile y en Perú, por traer el modelo estadounidense de clínicas jurídicas o de educación clínica a esta realidad. Sin embargo, pues Latinoamérica agarró el modelo, pero lo transformó de alguna manera, y el trabajo no ha sido en una lógica necesariamente igual a la de las clínicas en el modelo norteamericano, sino que empieza a gestarse esta idea de las clínicas de interés público y la especificación en determinados problemas jurídicos que van poco a poco también a llevar a la aparición de nuevas especializaciones en diferentes ramas del derecho, ¿no?
y eso hace que hacia el año 1996, el profesor Felipe González de la Universidad Diego Portales en Chile, se plantee la idea de que estas universidades que vienen siendo apoyadas por la Fundación Ford, ahí estaba la Universidad de Buenos Aires en Argentina, que trabajaba con una institución de derechos humanos que se llama el CEL, estaba también la Pontificia Universidad Católica del Perú, y la Universidad Nacional de, San Agustín de Arequipa también en Perú. Se plantea esta idea de poder articularse en una red principalmente con el objetivo de generar intercambios de saberes. Es decir, estamos empezando a implementar estas clínicas. En el caso peruano, pues el principal foco de trabajo, sobre todo en la Universidad Católica del Perú, estuvo vinculado, por ejemplo, en aportar en los procesos de juzgamiento a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos que ocurrieron en nuestro país en el marco del conflicto armado. Y entonces empieza un poco a hacer prueba y error el trabajo que están haciendo las clínicas, y Felipe González tiene la muy buena idea de poder crear este espacio para hacer sinergias y para poner sobre la mesa los problemas comunes que están enfrentando los equipos clínicos en los diferentes países y tratar de identificar soluciones comunes, aunque adaptadas, por supuesto, a las diferentes realidades. Y entonces, desde 1996, esta red ha venido funcionando con algunos altibajos, por supuesto, eso hay que decirlo, y creo que es parte de cuestiones comunes que atraviesan a todas las clínicas y a las que me voy a referir en algunos minutos también, pero de alguna manera la red, bueno, se ha mantenido activa, y una de las principales actividades que hacía la red y que hasta ahora la hace es poder tener un espacio de encuentro anual para poder contar qué es lo que se ha hecho, para poder ver cuáles son las posibilidades de trabajo y para poder también compartir experiencias de aprendizaje y de intervención. Y entonces, si bien no ha sido posible que todos los años religiosamente haya un encuentro de clínicas de la red, sí, la verdad es que por lo menos periódicamente, si no es un año, es cada 2, algunas veces cada 3, las clínicas se han mantenido reunidas, estos encuentros se han venido dando, y entonces entre el 2000, se han dado en los años 90, algunos, aunque más esporádicos, y a partir del 2004 hasta la fecha, sí se han dado los encuentros de manera mucho más periódica. Esto también ha ido acompañado con una paulatina incorporación de nuevas clínicas y países. Ya no solamente están las clínicas de Argentina, Chile y Perú, que originalmente fueron impulsadas por la Fundación Ford, sino que actualmente tenemos más de 20 clínicas, y esto sigue expandiéndose. Ahora les voy a contar un poquito más lo que fue nuestro encuentro del año pasado. De hecho, tenemos clínicas brasileras, hay 2 clínicas brasileras en la red en este momento, y nuestro objetivo también era poder sumar más clínicas de Brasil que pudieran hacerse parte. En estos espacios, la idea es, sí, servir de intercambio, pero no solamente de intercambio docente, no solamente para que quienes enseñamos clínicas podamos enriquecernos, sino que también la red tiene como uno de sus principios fundamentales el que esta es una red para el beneficio también de los estudiantes, y que en la enseñanza clínica los estudiantes son los que tienen el protagonismo. Por lo tanto, en los encuentros también se promueve la participación de estudiantes que puedan comentar sus propias experiencias, que puedan comentar cómo ha sido su proceso de aprendizaje, y que puedan contar cuáles son las acciones, los casos que han trabajado y de qué manera esto permite formar mejores profesionales. En este proceso de todos estos años también, la red ha generado alianzas con instituciones estratégicas. Y entonces, por ejemplo, GAGE, o esta alianza que es el Global Alliance for Justice Education, tiene una relación bastante estrecha con la red,
en las diferentes conferencias, bueno, son casi bianuales, que hace Gage, hay una presencia importante de las universidades de la red, y de hecho el año pasado jugaron un rol muy importante en poder materializar el encuentro regional de clínicas. Open Society también es una institución que ha venido brindando bastante apoyo a varias de las clínicas. Mi clínica en concreto ha recibido durante muchos años el apoyo de ellos, pero también otras de las clínicas que integran la red. Y también tenemos una alianza de trabajo bastante importante con la clínica del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid. De hecho, la red ha buscado también tender puentes con universidades españolas y con universidades portuguesas para poder realizar articulaciones en diferentes tipos de acciones. Siguiente, por favor. El año pasado, entonces, tuvimos el encuentro de Lima, el encuentro de... fueron dos actividades que en realidad eran una sola, pero por un lado teníamos el Congreso Regional de Clínicas Jurídicas, y en paralelo también se dio la reunión de las diferentes clínicas miembros de la red. Fue un encuentro que se realizó en mi facultad, lo organizamos nosotros, y además de que fue un encuentro muy bonito en el cual pudimos trabajar en dos niveles, los llamados a ponencias y a pósters estaban planteados tanto en intervenciones, ¿no? En cómo afrontar, por ejemplo, cuáles han sido los casos que han desarrollado en relación con grupos en situación de vulnerabilidad, o cuáles han sido los casos que han desarrollado en relación con población afectada por alguna situación en particular, como una catástrofe o alguna situación adversa, pero también le pusimos bastante acento a cuestiones mucho más metodológicas de la enseñanza clínica, como por ejemplo, cómo identificar acciones de interés público y de litigio estratégico, o por ejemplo, cómo enfrentar situaciones de dilemas éticos que surgen en el marco de un litigio estratégico, o cómo hacer una adecuada evaluación y seguimiento a los y las estudiantes. En este encuentro y en este congreso participaron también docentes de más de 40 clínicas de la región. De hecho también participaron docentes clínicos de Estados Unidos, y también participaron estudiantes contando cuáles habían sido sus diferentes experiencias de intervención. En este encuentro se aprobó un pequeño instrumento declarativo de la red, que es la Declaración de Lima, planteando un poco cuál era nuestra mirada de trabajo de acá a los siguientes años, aprovechando que también había un cambio en la Secretaría Técnica. Entraron dos universidades nuevas en la Secretaría Técnica, la mía y ITAM, y algunas de las cosas que planteamos allí y que a mí me parece importante poder compartir el día de hoy, como cuestiones que son posibilidades bastante ricas, bastante importantes que permite el trabajo en red, es, en primer lugar, la articulación en alianzas temáticas. Nuestro objetivo es, muchas veces se crean diferentes redes a nivel internacional, y eso está bien y puede tener a veces también una necesidad estratégica, pero la verdad es que como red latinoamericana nosotros queremos procurar congregar a la mayor cantidad posible de clínicas jurídicas que realicen acciones de interés público, en vez de atomizar, es decir, que no existan subredes, sino que exista una gran red en donde todas podamos estar integradas y conocernos y entrar en contacto, y por supuesto, luego que se puedan generar alianzas mucho más específicas, probablemente vinculadas con lo temático, para ya la operativización de acciones del día a día. Entonces, por ejemplo, el año pasado se creó una alianza temática sobre clínicas de derecho ambiental, que entiendo va a estar participando en el Congreso también en noviembre, y ellos, por ejemplo, dentro de las diferentes acciones que están realizando,
están teniendo un trabajo de incidencia e intervención muy fuerte de cara al acuerdo de Escazú. También al interior de esta red hay universidades que trabajan temas de discapacidad, de personas con discapacidad, como mi clínica, y entonces también con ellas hemos empezado a identificarnos y a poder hacer algunas acciones en conjunto. Entonces, la idea es poder congregar a la mayor cantidad de clínicas de nuestra región para que luego se conformen estas pequeñas alianzas temáticas y allí sí el trabajo y la sinergia pueda ser mucho más operativizado. También para el caso peruano, por ejemplo, pero también para muchos otros países, es un reto muy importante poder constituir grupos nacionales de clínicas jurídicas. Colombia tiene el suyo y funciona muy bien. Entiendo que en Brasil también se ha conformado y que también hay experiencias interesantes. En Perú, por ejemplo, todavía no tenemos eso. Y la verdad es que también tampoco tenemos una gran proliferación de clínicas jurídicas en Perú. Perú es un país que está muy centralizado, casi todo lo importante ocurre en Lima, y eso también ha hecho que las clínicas estén en Lima. Y entonces no hay clínicas jurídicas de interés público todavía al interior del país, pero estamos tratando de conformar entonces una red más amplia, que no sean solamente clínicas jurídicas de interés público, sino en general clínicas y consultorios jurídicos, y poder tratar de que algunos de estos consultorios hacer el trabajo de identificación de por dónde podrían plantearse acciones de litigio estratégico para que los consultorios no sean solamente consultorios de atención individual de casos de interés privado, sino que también se desarrollen acciones que puedan generar un impacto significativo en el ordenamiento jurídico peruano. Otra de las cosas que también nos hemos planteado como una acción a la que queremos apuntar desde la red es la movilidad docente, pero también la movilidad estudiantil, es decir, poder generar convenios de intercambio con otras universidades para que estudiantes de mi clínica un semestre puedan ir a realizar una suerte de pasantía o internship a alguna otra clínica en algún otro país y que se le reconozca y se le convalide ese trabajo. O de repente, en los 3 meses en los que nosotros nos encontramos de vacaciones, si es que alguna de las clínicas funciona, o sea, por estar en diferente hemisferio, entonces que este estudiante pueda ir y realizar también acciones allí. Y que eso tenga un reconocimiento académico en nuestra facultad. Y bueno, y como les decía, el Congreso fue eso, un espacio para intercambiar diferentes experiencias y diferentes problemas y inquietudes comunes en relación a el aspecto más metodológico de la enseñanza clínica. Y también, a partir de eso, se planteó la necesidad de poder conversar un poco más. Esto también coincide con bueno, ahora sin duda es más con todo el contexto del COVID, pero ya en los últimos años el hecho de que podamos tener muchas más herramientas virtuales facilita la comunicación y eso también facilita la coordinación. Muchas veces por una cuestión generacional no le vemos tanta utilidad a estas herramientas o nos demoramos en descubrirlas, pero una de las cuestiones que se reafirmó en el encuentro en Lima fue poder empezar a comunicarnos más, poder empezar a informar más acerca de lo que las clínicas están haciendo para ver de qué manera otras clínicas pueden apoyar. Y entonces les quería contar también qué acciones hemos podido hacer en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad a partir también de esta identificación de clínicas que hacen lo mismo que hace la nuestra. Entonces, para pasar a la siguiente, por favor. Entonces, aquí les voy a contar algunas, son 2 experiencias exitosas de trabajo que tienen que ver con intervenciones en calidad de amicus curiae. La clínica jurídica, el logo de colorcitos, es el logo de la clínica jurídica de discapacidad que está a mi cargo, y durante el año pasado e inicios de este año,
hemos podido apoyar a 2 clínicas miembros de la red latinoamericana. Una es el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social, PAIS, de la Universidad de los Andes, y el otra es la Clínica Jurídica de Discapacidad de la Universidad ICESI. Ambas son clínicas colombianas. Y bueno, la primera intervención la hicimos con ICESI el año pasado. Hacia finales de año, ellos estaban teniendo una acción de amparo, una tutela, contra una ley que estaba restringiendo el uso de perros guías para personas ciegas, personas con discapacidad visual, y entonces ellos habían planteado este amparo, había sido seleccionado por la Corte Constitucional, y estaban pidiendo intervenciones de instituciones que pudiesen apoyar la posición de la clínica, en calidad de amicus, y entonces elaboramos un amicus para la clínica. El amicus fue elaborado por nuestros estudiantes, y afortunadamente el caso se resolvió de manera favorable, y por lo que nos han comentado en la Universidad ICESI, pues el amicus sirvió también bastante para poder brindar algunas luces a la Corte respecto de cómo entender la obligación de accesibilidad en relación con el sistema de perros guías. Perú tiene una legislación ya implementada y bastante buena en la materia. Y este año, a inicios de año, pudimos intervenir con la clínica de la Universidad de los Andes, con PAIS, de hecho estamos todavía en ese proceso, porque en Colombia el año pasado se modificó el Código Civil para reconocer capacidad jurídica a personas con discapacidad. En el caso brasilero, ustedes tienen una legislación que también, la legislación de la persona con discapacidad hace un reconocimiento a la capacidad jurídica, y Perú y Colombia han tenido o han adoptado legislaciones muy parecidas en los últimos años, Perú en el 2018 y Brasil en el 2019. Colombia en el 2019. Entonces, luego de que salió la modificación del Código Civil en Colombia, se presentaron acciones de inconstitucionalidad para derogar esta norma. Y la Clínica PAIS, que ha sido una de las clínicas, ha sido uno de los actores más importantes en el proceso de implementación y de adopción de esta modificación del Código Civil, está peleando estas acciones de inconstitucionalidad para que no declaren la inconstitucionalidad de la reforma del código, y entonces nos pidió una intervención también en calidad de amicus. Ya intervenimos en una de estas, y por suerte la acción fue desestimada, pero nos comentan que se han presentado 3 acciones más, así que estamos allí acompañando cada una de ellas un poco para fortalecer a los diferentes países que han apostado por reformas del código en materia de capacidad jurídica. Así que son 2 experiencias concretas, pero que me parece que suman bastante a esta idea de que hay muchísimas posibilidades de cooperación entre instituciones, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. De hecho, bueno, con PAIS tenemos una relación de hace muchísimos más años, incluso previa a la incorporación a la Red Latinoamericana de Clínicas Jurídicas, y otra de las acciones que alguna vez hemos realizado de manera conjunta es una solicitud de audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar situaciones comunes en toda la región americana de vulneración de derechos a este colectivo. Entonces, esa también es otra posibilidad de trabajo conjunto que es muy fructífera. Y quisiera aprovechar los minutos que me quedan, porque entiendo que ya estoy llegando a mi tiempo, para plantear algunas ideas de cómo hemos venido trabajando también este año. Siguiente, por favor. Este año, pues, el COVID agarró a todo el mundo desprevenido, y nosotros teníamos varios planes para trabajar. Íbamos a hacer un encuentro, el encuentro anual de la clínica, de la red de clínicas en México, en el ITAM, iba a ser la entidad auspiciadora, pero
al final se decidió posponerlo, primero posponerlo, luego cuando vimos que ya esto tenía para mucho, decidimos cancelarlo y lo que estamos haciendo es pasando el encuentro a una modalidad virtual, que espero pronto podamos también ya compartir el llamado para las ponencias y poder contar con este espacio de intercambio. Y entonces allí perdimos lamentablemente una oportunidad de tener un encuentro que nos permitiera seguir manteniendo este contacto, pero mientras tanto hemos estado articulándonos y tratando de responder algunas dudas que nos surgían a todos, ¿no? Y era cómo promover en un curso como el clínico, o como un espacio como el clínico, que lo que se busca es promover la empatía y el sentido de la responsabilidad social en el ejercicio de la profesión, cómo hacerlo cuando no, cuando estamos en un contexto de aislamiento, cuando las prioridades también cambian, y cuando, como en el caso peruano, hay una paralización del aparato estatal. Nosotros hemos estado prácticamente 4 meses con entidades administrativas y con el Poder Judicial sin funcionar. Por lo tanto, todos nuestros casos estaban parados. Como les decía, las prioridades también cambian y entonces ya no recibíamos tantos casos en la clínica porque las personas tenían requerimientos mucho más urgentes que el de casos que nos traían antes. Y entonces allí también hemos tenido algunas sesiones de intercambio para ver qué estrategias están usando otros docentes y poder compartirlas y poder aprender de ellos y sacar adelante estos cursos. Bueno, en algunos casos, como en Perú y en Colombia, por ejemplo, estos son cursos, entonces no son espacios que uno pueda suspender o decidir poner en pausa o modificar sustantivamente, sino que el curso tiene que avanzar y tiene que culminar de la manera en la que estaba originalmente planificado. Y también una de las cosas que nos propusimos y hemos realizado ya hasta la fecha 2 han sido espacios de difusión. Hemos realizado ya 2 webinarios para hablar acerca de el impacto que el COVID ha tenido en diferentes grupos en situación de vulnerabilidad y el impacto que el COVID ha tenido en relación con los sistemas de acceso a la justicia. Y también nos pusimos también en la tarea de poder servir como una suerte de monitores u observatorios de las vulneraciones a los derechos humanos que podían darse en un contexto de COVID. Entonces también las clínicas hemos estado haciendo un poco esa función de dar alertas cuando se han sacado diferentes regulaciones a los estados de emergencia que han resultado negativas a algún grupo. Eso sería un poco la presentación que yo tenía para ustedes. Siguiente, por favor. Les agradezco muchísimo, agradezco nuevamente la invitación y les agradezco por su atención. Dejo ahí mi correo por si hubiese alguna consulta o algún pedido de aclaración sobre lo que he señalado. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Muito obrigada, professora Renata. É bastante interessante ouvir do histórico, né, da rede latino-americana, que na verdade tem sido uma grande inspiração para nós, por tudo que a rede latino-americana já alcançou, né? Eu pessoalmente tenho acompanhado a Clínica de Desenvolvimento Sustentável da FGV nas interações com a rede latino-americana e com a Aliança de Clínicas Ambientais, né, que surgiu também da rede. Inclusive elas estavam todas no Peru no ano passado, e eu vejo que esse papel de articular ações, de conhecer e trabalhar juntos é bastante importante nas redes. Mas eu queria também fazer uma pergunta, até aproveitando uma das perguntas que chegou das pessoas que estão nos assistindo, que seria, além desse intercâmbio de experiências e saberes entre as clínicas, a rede também proporcionou uma facilitação na divulgação dos projetos, né, das clínicas membras, né, das clínicas participantes, e também, quem sabe, facilitou até mesmo na captação de recursos para as clínicas, né? Então, intercâmbio de contatos e parcerias,
Isso já foi viabilizado na rede latino-americana ou ainda não? Como red de clínicas global, no. Sí, ¿no? Sim. Como red de clínicas latinoamericanas, no hemos todavía podido hacer una publicación física. Lo que sí se hizo el año pasado fue en el Congreso de Clínicas, todas las ponencias que se presentaron, no solamente fueron ponencias orales, sino que fueron ponencias escritas, y todas esas ponencias están colgadas en la página web del Congreso, que todavía existe, y están allí para quien quiera acceder a ellas. Si ustedes quieren también, yo luego podría facilitarles el enlace, porque todas las experiencias que se presentaron en ese congreso se han podido divulgar a través de las ponencias online. Pero sí, es uno de los puntos que también nos parecía necesarios, y era poder empezar a generar materiales y poder empezar a generar sí, divulgación en general, ¿no? Desde lo pedagógico, pero también desde una mirada de compartir las experiencias. Y eso está muy unido con lo que tú señalabas, que es la necesidad también de conseguir financiamiento muchas veces, ¿no? Han habido experiencias de proyectos conjuntos, pero no como red, sino como pequeñas alianzas de clínica. Entonces, 2 o 3 clínicas se unen y logran tener un financiamiento conjunto para desarrollar algunas experiencias. Entonces, por ejemplo, en el caso de mi clínica de discapacidad, nosotros hemos venido trabajando con la Clínica de los Andes, la Universidad de los Andes. Hemos recibido financiamiento conjunto por lo menos en 3 oportunidades, y hemos podido hacer algunas publicaciones conjuntas y algunos eventos y acciones. En el caso de la clínica de la red de clínicas ambientales, ellos en este momento también están financiados por un proyecto que es la Fundación MUR, aunque entiendo que ese proyecto aterriza principalmente en la Universidad Católica, pero de Perú, pero que es un proyecto en beneficio y que está permitiendo muchas de las acciones con la red de clínicas ambientales. Y ese es un punto que también es importante conversar como red, ¿no? Cómo generar más visibilización, cómo captar mayores fondos y más interés de financieras para poder realizar acciones conjuntas. Sí. Sim, com certeza. E uma pergunta um pouco no aspecto mais prático, uma das intenções nossa, né, nessa formação de uma rede brasileira de clínicas seria disponibilizar o que nós temos chamado de plataforma, que seja aberta ao público, né, e que seja de fácil acesso, para que as clínicas interessadas possam acessar esse espaço e identificar ou por temas de atuação ou por região, né, onde a clínica atua, ou até mesmo pelas pessoas, né, pelos pesquisadores e professores envolvidos. Então, encontrar as clínicas de interesse por meio dessa plataforma. Isso é um dos grandes desejos que a gente tem ao formular, ao pensar essa rede, né? E aí, certamente, a facilidade de encontrar essas informações pode ocasionar parcerias e aí, portanto, ocasionar novas até fontes de financiamento. Es muy interesante. Yo creo que las clínicas deben poder también involucrarse más con otros espacios de trabajo universitario, ¿no? Por ejemplo, con grupos de investigación. Creo que las clínicas son una fuente de información para la investigación riquísima que muchas veces se desaprovecha, ¿no? Yo empecé diciendo que sentía que a veces los profesores clínicos éramos mirados como los profesores raros de la facultad, porque no se entiende muy bien qué hacemos, ¿no? No somos grandes académicos sumamente serios, estamos mucho más cerca del activismo, pero yo creo que el activismo, pues, uno, no es malo, es maravilloso, y dos, es lo que permite estar en contacto con la realidad. Un derecho que no está en relación con la realidad, pues no sé qué función cumple, ¿no? Entonces, a mí me parece que el problema es que creo que no hemos sabido visibilizar muy bien
qué hemos venido haciendo, ¿no? Entonces, también creo que es importante que las clínicas, pues, pongan en valor lo que están haciendo y que planteen los problemas que identifican en los casos como importantes problemas jurídicos que ahora hay que abordar desde una perspectiva amplia, en donde además los estudiantes puedan ser reconocidos con el valor con el que vienen, que es que han estado allí en primera línea en contacto con esa realidad, ¿no? Yo siempre me pongo de ejemplo que cuando nosotros empezamos a trabajar con la clínica de discapacidad en el 2012, empezamos a hablar de la reforma del Código Civil en capacidad jurídica de personas con discapacidad. Y nadie nos hacía caso. Éramos los ignorados absolutos en la Facultad de Derecho porque estábamos hablando de ciencia ficción, y ahora que se ha reformado el código, ahora sí, cada vez que necesitan una opinión o que necesitan algún tipo de informe o algo, nos buscan porque fuimos los únicos que desde el inicio estuvimos allí. Entonces, creo que la potencialidad es muy grande, solamente hay que tratar de evidenciar mejor que eso es un trabajo jurídico muy serio, ¿no? Obrigada, Renata, pelas suas considerações, elas estão sendo incríveis para a gente, quero te agradecer de novo, e quero te fazer uma pergunta que vai mais no sentido de algumas reflexões que a gente tem tido com a Clínica Luiz Gama, que tem a ver com o protagonismo feminino nessa área, né? Então, não sei como é que é a rede latino-americana, queria conhecer um pouco desde essa perspectiva, nós e a nossa rede de clínicas, né? Agora em formação, a rede brasileira, mas também as diversas clínicas que a gente conhece, elas são muito compostas por mulheres. Então, queria saber um pouquinho se isso se expressa na rede latino-americana, como é que isso está aí para vocês. Para a gente tem pensado muito, inclusive os nossos temas de trabalho, né? A clínica trabalha com pessoas em situação de rua e nos dedicamos um tempo a pensar as mulheres em situação de rua em razão disso, mas também pensar o lugar da mulher dentro da atuação jurídica, né? Será que essa não é uma atuação também que denota aquele lugar do cuidado, né, em que as mulheres geralmente estão e ocupam nas sociedades? Então, essa é uma reflexão que a gente tem tentado fazer, e queria te ouvir um pouquinho sobre isso, se vocês já tiverem pensado alguma coisinha sobre isso, se isso fizer sentido para a rede. Como red no nos lo hemos planteado, la composición de la red en cuanto a los profesores que la representan es una composición mixta, no diría que hay una mayoría de mujeres, o en todo caso no hay una mayoría abrumadora que lo note. Creo que estamos muy a la par, y de hecho es interesante porque hay redes que trabajan el tema de género y que están representadas por profesores, hombres. Entonces creo que sí son espacios en donde por lo menos en ese nivel la representación es equitativa y no solamente hay una gran presencia femenina. Pero lo que tú planteas, creo que por ejemplo en Perú sí ocurre, ¿no? Yo, en el curso de clínica en Perú es un curso obligatorio, pero tenemos varias secciones de clínica. Y entonces yo me doy cuenta que la mía, que es de derechos humanos y personas con discapacidad, o la clínica sobre identidad de género, ¿no? O la clínica sobre población migrante, está compuesta mayoritariamente por estudiantes mujeres. Se matriculan estudiantes mujeres. Y los estudiantes hombres se van a la clínica de penal, a la clínica de laboral, ¿no? A la clínica de protección al consumidor. Creo que ahí sí es muy claro que en la formación de los estudiantes hay una feminización de los derechos humanos, ¿no? Y que hay que tratar de cambiar, ¿no? Hay que tratar de, como profesores, traer también, porque si no, esto va a seguir siendo lo mismo para siempre. Estamos replicando las estructuras que desde nuestra trinchera tratamos de cuestionar, ¿no? Y ahí un poco también es cómo generar, cómo hacerlo atractivo, ¿no? Yo siempre digo que que a mí me queda clarísimo que cuando los estudiantes se matriculan en mi clínica, piensan que principalmente vamos a hacer asistencialismo con las personas con discapacidad, porque es la mirada que se tiene en general hacia derechos humanos, pero más específicamente hacia personas con discapacidad, ¿no?
Y creo que lo que tenemos que hacer es tratar de poner de manera pública, hacer públicos los problemas de los derechos humanos y que se entiendan que son problemas jurídicos interesantes, problemas jurídicos en los que hay que debatir mucho y problemas jurídicos que requieren, además, muchas veces, otras ramas del derecho para ser resueltas, ¿no? Como derecho civil o como derecho administrativo. Entonces, no es un espacio de cuidado, como dices tú, de asistencia, ¿no? Es un espacio donde también se hace derecho y se hace derecho de manera interesante. Excelente, Renata. A gente vê muito isso mesmo, essa diferenciação entre os alunos e as alunas, e eu acho que você faz para a gente também um convite, né, de como atrair, como pensar e como transformar um pouco esse nosso olhar, que já vem de antes da graduação, né, vem do senso comum, essa ideia de que os direitos humanos eles são menos direito porque estariam, né, atuando de uma maneira assistencialista. Então, com certeza a sua fala repercute muito no que a gente vê aqui, né, em termos de desafios que são colocados aqui. E eu queria te agradecer pela sua fala. Eu acho que a sua apresentação sobre redes, sobre a rede, ela é super importante, ela expressa de alguma maneira muitas das coisas que nós pensamos, né, sobre esse desafio de uma articulação maior diante dessas peculiaridades locais, né? O Brasil é um país grande com várias manifestações e possibilidades de atuação clínica. Acho que essa necessidade de trocas constantes e de momentos de pontos comuns de articulação. E eu acho que você traz uma coisa também muito, muito importante, que eu acho que tem crescido no debate aqui no Brasil e que ainda, na minha perspectiva, né, dos temas com os quais a gente tem trabalhado, ainda ocupa pouco lugar, que é o lugar da discapacidade, né, que são as questões das deficiências. Ainda não tem muito espaço para isso e é um debate muito importante que você traz. Eu gostaria, inclusive, de futuramente te ouvir mais sobre essa atuação. Eu acho que a gente ainda tem muito a percorrer, a gente tem tentado fazer uma tentativa, inclusive, nesses eventos online, né, da gente poder traduzir, colocar legenda, vamos ter tradução em Libras futuramente nas nossas conferências, com a tentativa de tornar a inclusão, né, de tornar a inclusão possível, né, e como que tem sido difícil criar essa ponte. Então, quero te agradecer muito, eu acho que você abre muitos espaços para a gente pensar e trocar, e, enfim, estamos muito felizes de ter tido essa conversa contigo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, y bueno, espero que podamos seguir en contacto. Claro. Cássia, você quer fazer uma palavra final para a gente? Sim, eu só queria também agradecer, Renata, acho que a sua fala foi muito inspiradora para nós e foi uma excelente forma de iniciarmos essa jornada até o 4º Fórum Nacional de Clínicas, e eu gostaria de convidá-la para participar dos nossos webinários, para, se possível, submeter pôsteres, né? A gente ia ficar muito contente de ver a sua clínica representada e participando desse nosso encontro, porque, enfim, quanto mais aproximação, eu acho que mais todos nós temos a ganhar, né? E um último ponto somente é que eu realmente senti essa aproximação de causas, né, na sua fala de que estamos juntos na intenção de defender as clínicas enquanto espaço, sim, de militância, mas também de pesquisa e também de desenvolvimento, um espaço para desenvolvermos habilidades, né, entre os alunos e os pesquisadores. Então, eu acho que temos muito em comum e muito que trocar daqui para frente e gostaria muito de continuarmos esse contato. Mas agradeço por hoje e ficamos à disposição também. Igualmente, muchísimas gracias. Boa noite, obrigada. Buenas noches.